Que el Señor bendiga nuestros corazones. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a continuar con la serie que hemos estado hablando. Ahí espero que los sugieres le hayan dado sus notas. Vamos a continuar con esta serie. Vamos en el sermón número 5, que nos habla acerca, conociendo a las sectas. Y vamos a hablar en esta tarde, o en esta mañana, mejor dicho, acerca de los testigos de Jehová, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 43, verso 10. Isaías 43, verso 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén, hermanos. Ese es el pasaje clave que los testigos de Jehová toman para decir que ellos son los testigos verdaderos y fidedignos de Jehová. Pero bueno, vamos a ver si eso es lo que la Biblia dice. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque en esta mañana, Señor, nos hemos acercado a ti a través de la Santa Cena, Señor, a través de ese sacramento, en el cual, Señor, hacemos con respeto, Señor, y con sencillez en nuestros corazones, siempre recordando que indignamente, Señor amado, Padre, nos como personas que fallamos ante ti, pero que tú nos sigues recibiendo por la fe en Cristo Jesús. Señor, te pido bendigas, Señor, la vida y el corazón de tus hijos ahora, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, more en el corazón de tus hijos y puedan estar dispuestos por medio de tu poder, tu gracia, Señor, a recibir tu palabra. Te lo pido, Señor, bendice el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y de los que escucharán tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver una vez más, hermano, cómo el diablo ha engañado a millones de almas a través de los siglos. Amén, hermanos. Desde que Cristo vino, cómo el enemigo ha engañado el entendimiento de los impíos, hermano. Y cómo ese entendimiento, hermano, es un entendimiento muy atroz. En realidad es algo que ha hecho grandes estragos, hermano, en la humanidad. Así es que Satanás nunca se va a cansar de engañar a los incrédulos que no crean el sencillo evangelio de Cristo, hermano. El enemigo no va a parar su obra. Él no va a detener su obra. Él va a luchar y va a trabajar para tratar de llevarse y condenar a la mayor gente que pueda. Los testigos de Jehová, hermanos, son una de las sectas más famosas y perseverantes de la tierra. En realidad, hay cosas, yo en lo personal no digo que las admiro, digo que más bien el poder de Satanás obrando a través de ellos, lo que veo es cómo Satanás trabaja a través de la gente de estas sectas, hermano, para engañar a las almas y cautivarlas en el error. Así es que vamos a ver cuál es el motivo que los promueve. ¿Verdad? Hay gente que ha dicho, ojalá y tuviéramos los pies de los testigos de Jehová. No, hermano, en realidad lo que tenemos es más poderoso que los pies de los testigos de Jehová. Así es que no debemos anhelar nada de ellos. Bueno, yo en lo personal digo, no debemos de anhelar nada de ellos. Porque yo he oído personas que dicen eso, si tuviéramos los pies de los testigos de Jehová. Así es que vamos a ver de dónde provienen, cómo se formaron, cuáles son sus creencias que caracterizan o lo caracterizan como una secta. Sí, porque hay personas que no distinguen esa diferencia, pero especialmente el mundo. Ellos dicen, bueno, todos son iguales, todos son lo mismo. No, todos son lo mismo, no todo es lo mismo. Así es que es importante que al menos usted, hermano, entienda esa diferencia y pueda ver, ¿verdad? Y llevar un mensaje más claro, incluso a los testigos de Jehová. Porque ellos necesitan también oír el evangelio, amén, hermanos. Ellos también necesitan oír el evangelio y arrepentirse de su maldad. No podemos tampoco desecharlos, ¿verdad? Tiene usted que también tomar el tiempo y tratar de hablarles la verdad de Cristo. El punto número uno, la historia de los testigos de Jehová llena de misterio, hermanos. En realidad, si usted nunca ha leído, nunca ha conocido la historia de cómo los testigos de Jehová se formaron y cómo surgieron y cómo ellos llegaron a ser la institución que hoy en día es, hermano. Realmente son a veces increíbles la forma en cómo estas sectas se forman. Continúo adelante. Esta secta comenzó en el siglo XIX, hermanos. Esta secta comenzó en el siglo XIX.
Lógicamente que si uno le pregunta a los testigos de Jehová cuándo comenzó su movimiento, su secta, ellos van a decir que comenzaron desde Abel. Fíjese, hermano, hasta dónde llega su atrevimiento de ellos. Porque Abel fue el primer testigo, ¿verdad? Derramando su sangre. Ellos dicen que ellos comenzaron desde los tiempos de Abel, allá en el inicio de la creación casi de la humanidad, hermano. Pero en realidad el principio de esta secta, hermano, comenzó en el siglo XIX, en otras palabras, un siglo y algo atrás, ¿verdad? Con un hombre llamado Carlos Taze Russell. Ese es el nombre del fundador y el que empezó los testigos de Jehová. Y después el segundo que lo sucedió fue Franklin Rutherford. Continúa adelante. ¿De dónde surgen las ideas erradas de Russell, hermano? ¿De dónde surgen las ideas erradas de Russell? Se recuerda que les he estado diciendo que una de las características, hermano, esenciales de las sectas, que muchas de las sectas y de los sectarios salieron del cristianismo mismo. ¿Se recuerdan que les he estado diciendo que salen del cristianismo, salen también de tener una Biblia en la mano, salen de iglesias como las nuestras, iglesias que predicamos el evangelio? Repentinamente una persona empieza a creer y adoptar o adaptar ciertas ideas diferentes, hermano, y empieza su movimiento, y así precisamente comenzó este hombre, Carlos Russell, ¿verdad? A él le apasionaba mucho la doctrina de la segunda venida de Cristo, hermano, pero cuando él empezó a leer la doctrina del infierno, encontró un choque en contra de ella. Si hay algo que los testigos de Jehová los caracteriza, es que ellos no creen, rechazan absolutamente toda doctrina del infierno, hermano, de la condenación eterna. No la aceptan. Ellos dicen que tal creencia es nula, que no es existente. Y fíjense cómo este hombre, hermano, comenzó después de que porque él pertenecía a la iglesia presbiteriana. Que yo sé que algunos, quizás los presbiterianos al oír esto van a decir, no es cierto, ¿cómo de que no? Él pertenecía a la iglesia presbiteriana. Después de ahí se salió y se fue, hermano, a meter a una iglesia adventista, ¿verdad? Que la iglesia adventista también es otra secta. Entonces cuando Carlos Russell empezó a escuchar que los adventistas tampoco creen en el infierno, pues como que Satanás sabiendo, porque ¿cuántos aquí saben que Satanás sabe lo que tú crees, hermano? Te dirá, ¿cómo es eso posible? Claro, porque en cierto momento lo hablas. No es porque conozca tu corazón, sino porque en cierto momento tú dices en tus palabras, ¿sabes qué? Yo no creo realmente que Dios exista. Eso, lógicamente, como te explicaba hace unos días, cuando las personas que hablan con los muertos, que dicen que hablan con los muertos, en realidad son demonios que escuchan tus pláticas, tus expresiones, y entonces ellos recapitulan tu historia. De la misma manera, el diablo, al saber que tú no crees en el infierno, pues entonces te dirige a un lugar donde esa creencia se va a fortalecer más. Es así como trabaja. Una persona que estando escuchando la verdad, llega el momento en que no la cree y se la dice a alguien, a su esposa, a su esposo, ¿sabes qué? Yo no creo eso, yo no creo tal. El enemigo empieza a trabajar para moverte a un lugar donde esa creencia falsa que se forma en el corazón de la persona se siga fortaleciendo, hermano. Se siga fortaleciendo, se siga llevando en crecimiento. Así es que Carlos Russell de la iglesia presbiteriana se movió, se salió porque chocaba su creencia con el infierno y fue a caer con los adventistas, y de ahí empezó a crecer su error en cuanto al infierno. Continúa adelante. Russell forjó gran parte de sus herejías en torno a escatología. En realidad los testigos de Jehová, hermano, tienen grandes problemas con los eventos futuros. Ese es el fuerte de ellos. La parte de los tiempos futuros es parte de lo que ellos, hermano, han trastornado para su propia perdición, pero es lo que han hecho, hermano. Así es que Russell llegó a creer que tanto las doctrinas del catolicismo y todas las otras doctrinas, hermano, del protestantismo eran erradas. Y entonces él empezó a formar su propia teología, ¿sí? Entonces cuando con el tiempo, hermano, por allá en el 1872, Carlos Russell llegó a la conclusión
de que Cristo, establecería su reino milenial en 1914. Qué tremendo, hermano, porque los testigos de Jehová creen que el reino milenial de Cristo ya está en vigencia desde 1914. Y qué irónico que la iglesia presbiteriana también cree que Cristo ya tiene su milenio desde el año 70 después de Cristo. Así es que es una cosa, todos esos problemas escatológicos, hermano, llevan a ciertos parentescos con cosas que van en un desorden. Así es que, hermano, vemos que después de que ellos miraron y empezaron a forjar todo eso, hermano, ellos empezaron a decir que Cristo vendría en 1874 en una forma espiritual y empezaría, hermano, a preparar, ¿verdad?, la mente de la humanidad. Los testigos de Jehová no solamente tienen problemas con la doctrina del infierno, ellos también tienen problemas con la doctrina de la Trinidad, hermanos. ¿Cuántos aquí creen en la Trinidad? La Trinidad es la Trinidad es lo que se le llama, o lo que personalmente conocemos como la columna vertebral de la teología, la doctrina de la Trinidad. Quien desecha, hermano, al Dios triuno, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, básicamente deforma todo el evangelio y el cristianismo. Pero entonces, Carlos Russell también empezó a tener problemas con la doctrina de la Trinidad. Por eso ellos creen que nosotros creemos en tres dioses. Eso lógicamente es una caricatura, hermano. Nosotros no creemos tal cosa. Continúa adelante. Después de ahí, en el 1879, hermano, el nacimiento de la revista Atalaya. Yo creo que alguna vez le han regalado una Atalaya a usted, hermanos. ¿Te han regalado alguna vez una Atalaya? ¿La has leído? ¿No la han leído? Echen una leída para que vean sus Ahora te digo que la leas porque voy a confiar de que no te vas a trastornar, amén. Pero si no se verá, mejor no la leas, porque no vaya a ser que de repente vengan, ¿sabes qué, pastor? Ya mejor me voy con los testigos de Jehová. En 1879 nace, hermano, la revista Atalaya. Primero se llamaba la Atalaya de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo. Al principio solamente hacían 6,000 copias, hermano. ¿Qué comparación? 6,000 copias comenzó en el 1879. Ahorita, en el tiempo presente, escúcheme esto, hacen 17,800,000 copias por mes. ¿Cómo ha crecido esta secta, verdad, hermanos? Para condenación de la humanidad, porque todo está establecido así, para su propia condenación, ha crecido esta secta. Si Dios los sacó de ahí, como a varios los ha sacado del catolicismo, de los testigos de Jehová, de los mormones, tenemos a una persona aquí entre nosotros que el Señor lo sacó de entre los adventistas. Bueno, no, sí, decimos que lo sacó de entre los adventistas, ¿verdad? Su familia era adventista. Entonces Dios nos ha sacado de las sectas, amén, hermano. Y es importante para nosotros conocerlas y entenderlas, ¿verdad? Que aunque las veamos muy espectaculares, porque si usted alguna vez ha ido a una conferencia de testigos de Jehová, es impresionante en primer lugar que toda la gente, todos ellos, hermano, en primer lugar son de buen vestir. Tienen ese buen vestir que todos son personas que tienen una apariencia externa, como decimos nosotros, dan el gatazo, amén, hermanos. Usted los mire y dice, wow, los testigos de Jehová han de ser de Cristo, porque míralos cómo están todos. Pero después de ahí, hermanos, sus convenciones anuales que son enormes. Pero eso no nos debe de sorprender porque, hermanos, las sectas son así de enormes. La Iglesia Católica cada semana reúne cientos de miles en la Basílica del Vaticano de San Pedro, allá en Roma. Cientos de miles están ahí a escuchar la misa del Papa. ¿Son de Dios? Es lo mismo. Los testigos de Jehová, por muy espectaculares que se vean, hermanos, son una secta, es un movimiento sectario emanado del error y del engaño. Ha crecido desde el 1879, desde el siglo XVIII, XIX, a finales del XVIII,
principios del 19 ha crecido hasta el día de hoy, pero son una secta errada y van lejos de la verdad. Continúa adelante. Russell hizo comentarios errados de la Biblia, hermano. Este hombre hizo comentarios errados de la Biblia. Russell empezó a escribir volúmenes de estudios de las escrituras, hermano. Y en ellos, lógicamente, empezó a fundamentar la teología de los testigos de Jehová. Fíjese que en uno de ellos él dice, no sé si lo tienen ahí en sus notas, pero en uno de esos tomos, de esos volúmenes de teología, entre comillas, que él escribió, dice: los 6 tomos de estudio de las escrituras constituyen prácticamente la Biblia arreglada. Fíjese cómo él era su atrevimiento. Él decía que a través de sus estudios, comentarios que había hecho, él arregló lo que estaba desarreglado de las escrituras. Eso es un atrevimiento, ¿verdad, hermanos? ¡Qué atrevidos! Fíjense, imagínense, hermanos, imagínense que imagínense, pónganse a pensar que yo le traigo un libro y le digo: hermanos, la Biblia contiene errores, pero aquí en este libro que yo escribí los arreglé. Pregunto, es un atrevimiento muy grande, ¿no? Es lo que hizo Russell, hermanos. Es lo que hizo Russell. Ahora usted dice: pero ¿por qué hay gente que la sigue? Porque todos tienen el mismo espíritu de error. Continúa adelante. No se puede ver, decía él, no se puede ver el plan divino. O sea, en la escritura él decía que no se puede ver el plan divino estudiando la Biblia por sí sola. Fíjese, tú no puedes entender el plan de Dios estudiando la Biblia por sí sola, dice él. Encontramos que si alguien pone a un lado los estudios, o sea que si los desechas, sus estudios de él, aún después de familiarizarse con ellos, y se dirige a la Biblia sola, dentro de 2 años vuelve a las tinieblas. O sea, si tú desechas los estudios de los testigos de Jehová, aunque leas la Biblia, regresas a las tinieblas, decía él. Al contrario, si lees los estudios de las escrituras, o sea, sus comentarios de él, con sus citas, y no ha leído ni una página de la Biblia como tal, estará en la luz al terminar o al término de 2 años. De aquí, de esos escritos, nació la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. También tengo una copia por ahí en mis libros, tengo una copia de ellos, para corroborar si es cierto lo que escribe acerca de su arreglo de esta versión. Entonces, lógicamente que si vamos a ser sinceros, hermanos, mire, escúcheme esto. Las víctimas de todas las sectas son los católicos. Ellos son las víctimas principales. En otras palabras, si ellos saben que tú eres un cristiano evangélico, que seas un cristiano evangélico de verdad, amén, que te digas: ¿sabes qué? Yo conozco la Biblia, no hay nada que hacer en mi vida ni en el terreno de mi vida. Pero cuando ellos van, por ejemplo, a un lugar católico, el católico básicamente es el piso raso de la ignorancia. Entonces, lógicamente, cuando van con ellos y los notan, consideran esa ignorancia, hermano, lógicamente que van a empezar a sembrar todas sus errores y sus tergiversaciones. ¿En base a qué? En base a la Biblia de Nueva Traducción del Nuevo Mundo que ellos hicieron, hermano. Entonces, lógicamente, una persona que crece con los testigos de Jehová es como los niños. Los niños, ¿qué les enseñamos? Por ejemplo, nosotros los cristianos usamos la versión Reina Valera 1960. Ellos no. Ellos tienen una versión diferente. Nosotros usamos la versión 1960. Es la que le enseñamos a los niños, a los jóvenes. Ellos crecen en la palabra de Dios, o al menos es lo que esperamos, que crezcan conociendo la palabra de Dios. Imagínense los testigos de Jehová cuando van y agarran a un pobre católico que no sabe nada de nada y le empiezan a enseñar toda su creencia, su teología a través de la traducción Nuevo Mundo. Pregunto, ¿no están, hermano, torciendo o desviando el camino eterno de esta alma? Ese es el problema. Ese es el problema que tiene todas estas sectas, hermanos. Todas. Ese es el problema. Y vuelvo a decir, ¿usted cree que no ha habido cristianos, entre comillas, que estando en iglesias que dicen que son cristianas, se van con los testigos de Jehová? Yo he conocido personas que
que antes yo sabía que eran cristianos evangélicos y de repente después con ellos, ¿sabes qué? Empecé a estudiar con los testigos de Jehová y ahora me doy cuenta que estaba equivocado y ahora estoy en la verdad. No, lo que pasa es que nunca creíste, nunca naciste de nuevo. Vino un viento de doctrina, por eso la Biblia nos enseña que debemos afirmar el corazón en la gracia, porque los vientos de doctrina siempre están soplando, ¿no, hermanos? Los vientos de doctrina son aquellos que llegan a tu casa cada sábado por la mañana, los testigos de Jehová, con los mormones, con sus vestidos de blanco, su corbatita. Esos son los vientos de doctrina. Los vientos de doctrina errados van a soplar sobre tu vida, y no solamente sobre ti, sobre tus hijos. Te lo he explicado muchas veces. No es de extrañarse que nuestros hijos mientras están niños, mientras están jovencitos, niños moldeables, están en la iglesia. Ay, sí, yo también canto cantitos a Cristo, también participo en cosas de la iglesia. Pero de repente cuando nuestros hijos van a la universidad, de repente salen con que ya no creen que Dios exista, ahora creen que venimos del mono, ahora creen que venimos del Big Bang. ¿Por qué? Porque esos son vientos de doctrina. Por eso es importante que afirmemos el corazón en la gracia, para que cuando vengan esos vientos de doctrina, mi amado hermano, no seamos desarraigados de la verdad. Continúa adelante, hermano. Este Carlos Russell era un estafador ávido y atrevido. Era un estafador ávido un estafador ávido y atrevido, y es parte de lo que no se entiende, lógicamente, que cuando una persona está ebria del error, pues no le importan esa clase de manifestaciones de parte de estos falsos maestros. Él decía que tenía preparación académica, hermano, cuando no se graduó ni siquiera de la escuela básica. Pero usted se fija, hermano, que para una persona ser un malhechor no necesitas ir tanto a la escuela. Nada más tener buena, ¿cómo decimos? Una labia, tener carisma. Nada más con eso es suficiente para engatusar a los incautos. No necesitas ser un académico. Carlos Russell era eso, hermano. Carlos Russell era eso. ¿Sí? Y sagacidad y viveza no le faltaban a este hombre. Este hombre reunía grandes cantidades de dinero. En una ocasión anunció que tenía trigo milagroso, hermanos. Fíjese, esos eran sus atrevimientos de este hombre. Él decía que tenía trigo milagroso, que al sembrarlo rendiría 5 o 6 veces más que el trigo corriente. Lo vendió al precio de $60 por 60 libras, que en ese tiempo era un precio bastante caro, pero él decía que si lo sembraban, ese trigo iba a producirse mucho más. Segundo, también de manera similar anunciaba la venta de frijoles milenarios, hermano, fíjese. Ofrecía frijoles milenarios. En otra ocasión ofreció remedios para la apendicitis. También ofrecía o persuadía a personas, especialmente a mujeres a punto de morir, que le dejaran sus bienes heredados a él para el mensaje del reino, decía eso Carlos Russell. Era un estafador el hombre. Era un estafador, era un vividor, y eso es lo que a veces no se comprende, ¿no? Cómo estos vividores han avanzado tanto. Bueno, es porque siempre hay gente para todo. Para las sectas también se necesita esa clase de gente que crean esas mentiras, y las hay. Continúa adelante. Cometió perjurio ante la corte afirmando ser teólogo, hermanos. Estamos en la primera parte hablando un poco de su historia, de cómo surgieron, cómo empezaron, quién fue el fundador. Cometió perjurio ante la corte afirmando ser teólogo. Este hombre decía y fingió ser un teólogo preparado, hermano. Pero en una ocasión ante la corte fue expuesto. Cuando él decía, cuando fue llevado a la corte Carlos Russell, el juez le preguntó, ¿tú sabes en qué idiomas fueron escritos los originales bíblicos? Él dijo, claro, en griego. ¿Sabes griego?, le preguntó el juez. Y Carlos Russell dijo, sí, claro que sé griego. Ah, de veras. Bueno, ahí está una pizarra. Escríbenos el abecedario griego. Pregunta, ¿usted cree que pudo? No pudo.
Pero encima de esa vergüenza, hermanos, todavía sus miles de seguidores seguían fieles a él. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón? ¿Por qué razón si... Hermanos, pregunto, ¿usted cree que el Papa sea de Dios? Algunos lo veo como con cara de decir sí, pero es una pregunta. ¿Usted cree que el Papa sea de Dios? ¿Pero por qué millones lo siguen? La respuesta es porque están sellados con el mismo espíritu de error. Hay un mismo espíritu de error en ellos que los hace entrar en esa mentira. Están en el mismo canal, en la misma sintonía, porque es el mismo espíritu de error. Es como los que siguen a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque si te puedo explicar a través de las Escrituras tu error y mira tu historia, mira de dónde surgieron los testigos de Jehová, de un estafador, de un mentiroso, un usurpador. ¿Por qué sigues creyendo en ellos? Ellos ciegamente van a permanecer en eso porque en ellos hay un espíritu de error. Así es que este hombre quedó en vergüenza en la corte, hermano, públicamente. Y dijéramos, bueno, entonces la secta de los testigos de Jehová que estaba comenzando se desbarató. No, de ninguna manera, hermanos. De ninguna manera esa secta continuó. Continúa adelante. Finalmente muere el fundador de los testigos de Jehová. Este hombre muere en 1916. Este hombre, Carlos Russell, murió en 1916. Y después de ahí lo sucedió, o sea, siguió adelante la secta a Franklin Rutherford. Este ya era un abogado con capacidad, era un abogado en sí, un hombre estudiado. Y él tomó las riendas de la organización, hermano. Entonces este hombre continuó con las mismas creencias, las mismas postulaciones que tenía Carlos Russell. Y continuó adelante fortaleciendo, estableciendo ya como una institución religiosa a los testigos de Jehová, ¿verdad? Y entonces empezaron a formarse de una manera más organizada. Continuó adelante, construyeron una mansión para la venida de los patriarcas. Si usted no sabe, en el 1929, hermano, los testigos de Jehová creían. Bueno, a ver, no todos. Más bien eran profecías que Rutherford decía que en el 1929, hermano, iban a resucitar Abraham, Moisés, David, Isaías y Samuel. Grábese esta para que vaya y se la diga a su tío testigo de Jehová, amén, hermanos. Para que vaya y se la diga a su tía testiga de Jehová, a sus primos testigos de Jehová. Grábese esta. Decía Rutherford que en el 1929 iban a resucitar estos patriarcas. Te lo vuelvo a decir. Abraham, Moisés, David, Isaías, Samuel. Ellos iban a resucitar. Entonces, ¿qué hizo Rutherford? ¿Saben qué? Jehová me está moviendo a que en el área de San Diego construyamos una mansión, porque estos patriarcas van a resucitar y necesitamos tenerles un lugar preparado. Hermano, usted dirá, esa pastora se la está inventando, se la sacó de la manga. No, hermano. Usted puede ir, de hecho, no sé por qué se me pasó poner la dirección, por si usted quiere hacerla en Google, hágala en Google. La mansión existe aquí en San Diego. Ahí está la mansión, y es una mansión enorme, hermano, porque Rutherford decía que ahí iban a resucitar los patriarcas. ¿Qué cree, hermano? ¿Qué cree que pasó? ¿Usted cree que resucitaron? Pero entonces al ver Rutherford que no habían resucitado, dijo, bueno, como no la van a usar los patriarcas, la voy a usar yo. Es risible, pero es la verdad. Se movió Rutherford a vivir ahí. Era su casa de verano, su casa de vacaciones. Y usted dirá, qué bueno, pasó. Entonces la secta se disolvió. No, hermanos. Se fortaleció más. Siguió adelante, siguió creciendo. Continúa adelante. Rutherford inventa la idea de los 144,000 testigos de Jehová. ¿Ha leído usted en el libro de Apocalipsis que hay 144,000 sellados? Bueno, Ruth inventa que hay 144,000 sellados testigos de Jehová. El problema surge que él decía,
Si usted quiere ser de esos 144,000, tiene que esforzarse y ser un fiel testigo de Jehová para ser parte de esos 144,000. En los pocos años, esa cifra de 144,000 se llenó, se juntó, se numeró y se llegó a la conclusión que ya habían juntado los 144,000. Pero entonces había otros más testigos de Jehová que también querían ser parte de esos 144,000. Entonces, lógicamente, Rutherford, allí en el capítulo 7 de Apocalipsis, está leyendo, lo lee y dice, ¿cómo le haré para seguir engatusando a esta gente? Y entonces lee, pero nada más hay 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y siguió leyendo y pero hay una gran multitud. Y entonces les empezó a decir, miren, ¿saben qué? Solamente hay cupo para 144,000. Pero si ustedes siguen siendo fieles y pertenecen a la institución y siguen repartiendo atalayas y siguen vendiéndolas a 25 centavos y ahora parándose ahí en la esquina y dándolas, ustedes quizás ya no sean parte de los 144,000, pero van a ser parte de la gran multitud. Lógicamente eso entusiasmó a los testigos sin Jehová, hermanos, y empezaron a continuar creciendo aún más y más y más. Por eso yo digo, y siempre he creído, hermano, que aquellos que rechazan la verdad no tienen más opción que ser entregados a la mentira y al error. No queda otra. ¿O usted conoce algún término medio? ¿Verdad? ¿Hay algo en medio? ¿Hay alguna palabra que determinemos en neutro? Es que él cree verdad, mentira. ¿Conoce usted ese término? Tal término no existe. Cuando tú no crees la verdad y la rechazas, la única opción que tienes es ser entregado a la mentira, al error, al engaño. Es lo que sucede con los testigos de Jehová, porque ellos, le vuelvo a decir, ¿dónde comenzó su error? En despreciar lo que Dios dice en su palabra, como lo han hecho las sectas. Las sectas leen, como les decía la semana pasada, los mormones. ¿Qué dijo José Smith? Ya existía una Biblia cuando se formó la secta de los mormones, ¿sí o no, hermanos? Pero José Smith, al leer la Biblia, no se conformó a lo que ella decía. Entonces él empezó a inventar la idea de que había hablado con un ángel y ese ángel le había dictado otro evangelio. Cuando la persona desprecia la verdad, Dios no dice, está bien, no te preocupes, no hay problema. Entonces, cree lo que quieras. No, yo en lo personal no creo tal cosa. Cuando el hombre desprecia la verdad de Dios, la verdad de Cristo, Dios mismo lo entrega al engaño, a la mentira y al error. Y los testigos de Jehová son, hermano, la muestra también de eso. Que la ira de Dios ya no, como les he dicho muchas veces, la ira de Dios no se manifiesta abriéndose la tierra. Que en cierta manera fuera bueno para que el hombre lo mirara, que dijera, oye, se abrió la tierra y se tragó a todos esos impíos directos al Seol. Pero ya no, Dios ya no manifiesta eso porque no se ve alguna necesidad. Pero hoy en día la ira de Dios se manifiesta cuando la persona, al rechazar la verdad, es entregada, desechada y entregada a la mentira, hermanos. Continúa adelante. Fue Rutherford también el iniciador del sistema casa por casa, hermanos. Él fue el iniciador del sistema casa por casa. A ver, ¿cuántos aquí les han llegado los testigos sin Jehová un sábado por la mañana? Levante la mano. ¿Cuántos les han llegado? Una vez. Ahí vamos. ¿Cuántos les han llegado 2 veces? Vamos adelante. 3 veces. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? Si te han llegado 3 veces los testigos de Jehová, han hablado contigo, han dialogado contigo. Si han llegado 4 veces, es porque quizás tú no has definido claramente que eres cristiano. Porque cuando tú les dices, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Conozco a Cristo.
Tengo la palabra de Dios. Ya te lo dije la semana pasada, no sé cuándo te lo dije, porque a veces yo hasta duermo soñando que estoy predicando, ya no sé si se los digo a ustedes. Pero les he dicho que los testigos de Jehová tienen un sistema, hermanos. Un sistema. Ellos te marcan tu casa. Y ahí te ponen, aquí vive el aleluya. No, no te creas. Aquí vive cristiano evangélico, católico, lo que sea, ellos te marcan y ponen tu dirección. Y te lo digo esto porque en una ocasión, hace años atrás, yo trabajaba y en el taller había unos testigos de Jehová, hermano. Y ellos, no sé si por accidente como sea, dejaron esas tarjetas que usan, las dejaron en el dashboard de la camioneta que yo también manejaba en la compañía. La dejaron ahí, la agarré, la miré. Y ahí tenía la dirección, el nombre de una persona y tenía señalado ahí lo que esa persona era. Y también tenía que si era un buen prospecto, tenía básicamente la información de esa persona, del hogar. Cuando lo miré dije, oh bueno, entonces este es el sistema que ellos usan, marcan tu casa. Entonces cuando siguen viniendo cada semana, ¿por qué no mejor sales y le dices, oye, ¿sabes qué? Soy cristiano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque quizás no saben. Quizás no, y por eso siguen insistiendo contigo. Pero Rutherford, hermano, basado en Isaías 43:10, el pasaje que leímos, donde él dice el Señor, vosotros sois mis testigos. ¿A quién se refería? Se refería a Israel, hermanos. Se refería a Israel, a las naciones. Ustedes son mis testigos. Se refería al pueblo judío. Pero entonces Rutherford empieza, hermano, a hacer este sistema de evangelizar casa por casa en casi todo el mundo conocido. Ahora, quiero que darle a entender esto, hermano. Escúcheme. ¿Por qué los testigos de Jehová son tan acérrimos en ir a tu casa y en ir a las casas y verlos todos los sábados, hermanos? O si es cada sábado, ¿no? Cuando salen ellos, casi la mayoría, ¿no? Es cuando los miro sábados o entre semana. Hay muchos testigos de Jehová que gastan su tiempo y están entre semana. ¿Por qué? Antes yo muchos años atrás me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué son tan acérrimos, tan aferrados, tan insistivos en hacer esta obra? Y por eso hay muchos cristianos que se confunden y dicen, ay, si nosotros los cristianos fuéramos como los testigos de Jehová. No, gracias. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, gracias. Escúcheme, ¿sabe por qué lo hacen? Lo hacen porque ellos creen en una salvación por obras. Y para ellos, el evangelizar de esa manera, casa por casa, es el ganarse su salvación, hermano. ¿Sí me estoy explicando? La iglesia cuando evangeliza, cuando usted hace obras, no las hace por salvación o para salvación, ¿verdad que no? Las hacemos porque esa es parte de la labor de nosotros como cristianos, cuando dicen amén. Pero el testigo de Jehová tiene una mentalidad diferente. Ellos creen que el hacer esta obra de evangelizar es la manera como, hermanos, sus obras cuentan delante de Dios. Al principio lo hacían por ganarse ese puesto en los 144,000, pero ya hoy en día lo hacen por obras para ganarse la salvación y porque lógicamente también quieren comprobar que son testigos de Jehová fieles. Vamos a la segunda parte, hermano. Punto número 2. ¿Qué son las doctrinas principales de los testigos de Jehová y qué dice la Biblia? ¿Qué son las doctrinas principales de los testigos de Jehová? Vamos a entrar un poco más a la palabra de Dios. Primero, los testigos de Jehová niegan la Trinidad, hermanos. Los testigos de Jehová no creen que Dios que sean tres personas en un solo Dios. O un Dios en tres personas, mejor dicho. Ellos no creen eso. Es una doctrina, para algunos se les dificulta entenderla, asimilarla, visualizarla. ¿Cómo? ¿Cómo es que tres personas son un solo Dios? Ellos van a la Escritura, allá
en Deuteronomio 6, donde dice Jehová tu Dios uno es. Y ellos dicen, bueno, Dios es uno. ¿Cómo es que ellos dicen que son tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces al hecho de que esa enseñanza, esa teología causa un caos en sus mentes, la niegan. Como te he estado diciendo, una cosa es que no entiendas algo, otra cosa es que lo niegues. Otra cosa es que no lo creas. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Una cosa es que no lo entiendas. Usted me preguntará a mí, pastor, ¿usted entiende todo? Todo en la Biblia ¿lo entiende? Créeme que no, hay cosas que nuestros pensamientos, hermano, tienen un límite. Y esa es la voluntad de Dios. Porque la Biblia claramente dice que hay cosas secretas que solamente pertenecen a Dios. Pero otra cosa es negarlas. Decir, entonces como no lo entiendo, yo no creo que sea verdad. Y ese es el problema con la gente. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad, la teología de la Trinidad, hermano, es una doctrina fundamental, elemental. Por eso hay sectas en este planeta que muchas cosas son similares a nosotros. Hay cosas que son similares a nosotros. Creencias que son similares a nosotros. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Usted sabe que hay muchas doctrinas, la Iglesia Católica, que con nosotros el cristianismo tenemos en común. Pero hay doctrinas fundamentales que cuando se creen en una manera diferente, es por eso que se caracteriza una secta, un engaño, un error. Los testigos de Jehová, juntamente con otras sectas, voy a nombrar una de ellas, y yo sé que quizás, también para que vaya y se lo diga a su tía apostólica, amén, hermanos, para que vaya y se lo diga a su tía unitaria. ¿Sabes qué, tía unitaria? No sabía, pero en realidad ustedes pertenecen a una secta. Toda religión en este planeta que niega la Trinidad es una secta, hermanos. Es una secta proveniente del sabelianismo, o sabelio, para que me entienda, del arrianismo, de aquellos antiguos herejes de antaño, hermano, que fueron refutados por los grandes maestros de la patrística, de la iglesia apostólica. Me estoy refiriendo a los apóstoles. Aquellos grandes hombres de Dios refutaron todas esas creencias, hermano, unitarias, desde aquellos siglos. ¿Cuánto más hoy en día? Así es que los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Y eso lógicamente no es el tema de hoy, pero quiero que entienda que negar la Trinidad, hermano, es una herejía delante de Dios. Dicen ellos, dicen los testigos de Jehová, solo los religiosos trinitarios tienen la suficiente presunción de afirmar, sin ninguna base bíblica, que las otras dos personas son iguales con Jehová Dios. Pero el mismo Jesús no afirma ser una de tales personas. Eso dice él, los testigos de Jehová. Ellos dicen que no hay persona que se asemeje a Dios, porque de hecho ahí en Isaías 43:11, ponlo, hermano, ahí claramente dice también, y fuera de mí no hay quien salve. No hay Dios fuera de mí. Y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, hermano, cuando nosotros a través de la palabra de Dios entendemos, conocemos y creemos que Jesucristo también es Dios, que Jesucristo es Dios. ¿Está aquí conmigo, hermanos? El Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios es Dios. Cuando lo afirmamos, que lo alcanzamos a visualizar el cómo es, y lo afirmamos, es que nos libra de la herejía. Pero ellos tajantemente niegan tal doctrina y dicen, no es posible. Pero fíjense, lo hemos leído en otras ocasiones, en Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan aquel ejemplo que les di aquí con los hermanos? ¿O ya se olvidaron? ¿Se recuerdan? Que ese I que está ahí, y en el nombre del Padre, ¿quién es el Padre? Dios.
Pero entonces el Hijo y el Espíritu Santo también se igualan a ese nombre. Fíjese cómo este pasaje enseña en una manera clara, deductible, que Cristo se está igualando al Padre. De hecho, en una ocasión, no los fariseos lo querían apedrear. Y le dijo Jesús, ¿por qué me quieren apedrear si solamente buenas obras he hecho delante de ustedes? Y le dicen los fariseos, no te vamos a apedrear por buenas obras. Te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Hermanos, los fariseos estaban entendiendo que Jesús se estaba asimilando al Padre, a Dios. Pero ese era su error, que no comprendieron que era Dios que había también venido a ellos para salvarlos, hermanos. De la misma manera, toda persona que niega la Trinidad no le queda otra cosa más que la condenación eterna. Y los apostólicos, los de la fe en solo Jesús, ¿cómo le llaman? Los unitarios, el unitarismo, ¿qué otro nombre? No sé, ayúdeme. Yo los conozco por los unitarios, los apostólicos. En una ocasión tuve un debate con uno de ellos, un maestro de ellos. Y el punto central es la Trinidad. Negar la Trinidad te convierte en una secta, en una herejía. ¿Sí? Así es que también vaya y dígale a la tía, ¿sabes qué, tía? Pues están en una secta, necesitan salir de ahí, porque la Trinidad es bíblica. Continúa adelante. No quiero ahondar tanto en este tema de la Trinidad porque no es el tema de hoy, pero ahí lo dejo. Segundo, niegan la encarnación de Cristo. Niegan la encarnación de Cristo. Ellos aseveran que Jesús fue un hombre perfecto, pero nada más, hermano, nada más que un hombre. Dice, explica, él decía el fundador, Carl Russell, dice, tampoco fue Jesús una combinación de las dos naturalezas, la humana y la espiritual. Cuando Jesús estuvo en la carne, fue un ser humano perfecto. Y desde su resurrección es un ser espiritual. Experimentó por 2 veces cambio de su naturaleza. Dejó una naturaleza para tomar la otra. Esto es lo que se llama unitarismo. Esa es la enseñanza del unitarismo. ¿Qué es el unitarismo? ¿Por qué por qué los apostólicos, juntamente con los testigos de Jehová, que es el mismo cáncer, pero en diferente grado? ¿Por qué ellos también caen en ese papel? Bueno, porque el unitarismo el unitarismo enseña que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo, nada más que manifestado en 3 personas distintas. Por eso ellos se les llama también la iglesia del nombre. A la iglesia apostólica también se le conoce. Y estoy dando también estos puntos porque no voy a hablar acerca de la secta de los apostólicos. De esa secta no voy a hablar de ellos, pero también para que usted los vaya conociendo. El problema con ellos es la misma creencia de los testigos de Jehová, el unitarismo, que es la misma persona manifestada, el mismo Dios manifestado en 3 personas. Cuando el Padre se manifestó como Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, Cristo no existía, Cristo no estaba, no era, ni el Espíritu Santo, o sea, era solamente el Padre. Después, cuando vino Cristo a la tierra, el Padre no existía, sino que era Jesús, era manifestado a través de Jesús. Después, cuando Jesús fue ascendido, descendió en forma del Espíritu Santo. Porque toman la palabra cuando Jesús dice, he aquí vendré a vosotros, ¿verdad? Y os tomaré. Ellos dicen, ya ves, era Cristo quien a través de forma del Espíritu Santo se manifestaba. El mismo Dios manifestado en 3 personas. Esa es la creencia esencial del unitarismo. Pero dice Juan capítulo 20, verso 27. Dice Juan 20, 27. Porque en cierta manera ellos no creen en la encarnación de Cristo. Y a esto me refiero a la encarnación después de la resurrección también. Dice Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? Sino. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Fíjese, hermano, cómo Tomás lo reconoció como Dios, ¿sí o no? Hermanos, lo reconoció como Dios.
¿Qué acaso no será una buena oportunidad para que Jesús le haya dicho, espérate, no me llames Dios? ¿No? Es como cuando a ti te dicen, oiga, licenciado, no es para que tú digas, espéreme, traje corbata, pero no soy licenciado. ¿No, no es una buena oportunidad, hermanos? Oiga, doctor. No, yo no soy el doctor. No soy doctor. ¿No es una buena oportunidad para aclarar las cosas, hermano? En ese momento cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, era para que Jesús le haya dicho, Tomás, no me llames Dios porque no soy Dios. Mas sin en cambio, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pregunto, con la respuesta de Cristo, ¿Jesús no estaba afirmando que lo que estaba diciendo Tomás era correcto de llamarlo Dios? Claro que sí. Claro que sí. Y quizás usted dice, no le entendí, pastor, pero ahí dice que sí, así es, amén. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Dice, te vuelvo a decir, quizás ustedes dicen, no lo entiendo, pastor, ya me hizo bola, espérense. Quizás ha de querer que me regrese hasta atrás. Espere, déjeme una cosa. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo no es el Padre. Hace poco decía un unitarista, decía, cuando Jesús estaba orando, ¿a quién le estaba orando? Él mismo se estaba orando a sí mismo. Eso es una locura. Eso es tonto, hermanos. Es una locura. Cuando Jesús estaba orando, Padre mío que estás en los cielos, estaba orando a su Padre, a otra persona. ¿Está aquí conmigo, hermanos? No estaba orando a sí mismo. Entonces, eso es parte de por qué los testigos de Jehová, hermano, están en la ruina teológica. Continúa adelante. También niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Ellos dicen que el hombre no tiene alma. Usted sabe, los testigos de Jehová no creen en el alma del humano. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero ellos no creen en el alma del humano. Ellos creen que el ser humano es solamente un cuerpo y un espíritu. O mejor dicho, después de morir se convierte en un espíritu. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. No creen en un alma que se va a condenar por la eternidad. Pero ellos dicen acerca de Jesús, hermano. Ellos dicen acerca de Jesús, citando 1 Pedro 3:18. Ellos dicen que Cristo, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ellos tienen la creencia que Jesús no resucitó en carne, sino en espíritu. Ahora, la Biblia claramente dice que quien niega que Jesús resucitó en carne es un anticristo. Juan lo dice. Pero dice Lucas 24:37. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían ¿qué, hermanos? Los discípulos, en cierta manera, hasta ese momento, hermano, todavía estaban medios confundidos y medios, como dice ahí, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Dice el 38, pero él les dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Fíjense que Jesús conocía los pensamientos de ellos. 39, miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpen, toquen y vean, porque un espíritu no tiene, ¿qué, hermanos? Carne ni huesos, como ven que yo tengo. Pregunto, ¿Jesús resucitó en un cuerpo? Glorificado. En un cuerpo glorificado. El 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Porque para Jesús era importante que sus discípulos miraran que él había resucitado en un cuerpo glorificado, hermanos. Y les dice, ¿ustedes creen que un espíritu tiene carne y huesos como yo lo tengo? Toquen. Yo me imagino que Jesús pasó, tócame y mira que soy de carne y hueso. Lógicamente era de carne y hueso glorificado, porque ese cuerpo de Cristo con el cual resucitó, escúcheme esto,
Ese cuerpo con el cual Jesús resucitó, ese es el mismo cuerpo con el que Jesús en este momento está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ese mismo cuerpo o esa misma especie de cuerpo, lógicamente sin ser divinos, porque Jesús es divino y Él es el único que tiene el poder de sentarse a la diestra del Padre, pero esa misma esencia de cuerpo será el mismo que nosotros tendremos cuando resucitemos por la fe en Cristo Jesús. Así es que, mi amado hermano, esto nos da a entender que Jesús no era un espíritu cuando resucitó. Jesús también era de carne y hueso, y eso es parte de nuestra creencia y nuestra convicción. Continúa adelante. Enseñan que la salvación es principalmente por obras, hermanos. Ya lo expliqué. Ellos evangelizan para ganarse el cielo. ¿Sí? Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Continúa adelante. Enseñan que la muerte es la destrucción total del hombre. Otra de las características de los testigos de Jehová, hermano, es que ellos niegan que el hombre sea inmortal, o sea, el alma sea inmortal. Ellos creen que el alma al morir, si no eres testigo de Jehová, eres aniquilado. Aniquilación es la creencia de ellos. Pero dice Apocalipsis 14, verso 9, Apocalipsis 14, verso 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjese lo que pasará y sucederá con esas personas que adoran a la bestia. Dice el 11, y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto, hermanos? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quienes reciben esta marca en el tiempo final, lógicamente que será una marca espiritual que lo sellará con el error para la eternidad. Porque como te digo, si tú no crees, Jesús, ¿cómo le llamó al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Póngame atención en eso. Jesucristo al Espíritu Santo le llamó el Espíritu de verdad. El que nos guiará a toda. ¿Me va siguiendo? A toda verdad. Si no eres sellado con ese Espíritu, al creer en Cristo Jesús, entonces hay otro sello que también es espiritual, que es el sello del error. Ese sello del error o del engaño es el que condena a la persona, porque por eso Jesús dijo, el que cree en Jesús, el que cree en el Hijo del Hombre, no es condenado. Pero el que niega creer en el Hijo del Hombre, ya. ¿Me va siguiendo? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la persona al creer en Cristo recibe el Espíritu de verdad, que te guía a toda verdad. La persona al rechazar a Jesús, al no creer al Evangelio, es sellado con el espíritu de error que lo conduce a la condenación eterna. Los que son sellados con la marca de la bestia, que yo no creo que va a ser un sello, un microchip o un tatuaje, lo que sea, yo no creo que sea eso, sino que va a ser un espíritu de error, de mentira, que lo condenará hacia la eternidad. Hermanos, el día de hoy, ya hay personas que han sido sellados con ese mismo espíritu que aparecerá en los tiempos finales. Ya ha sido sellado, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, el punto aquí es, esas personas que son condenadas por la eternidad, hermano, la Biblia claramente dice que no tienen reposo ni de día ni de noche, porque van a ser y existir por la eternidad, siendo atormentados por su maldad, por su incredulidad y por haber rechazado el mensaje del Evangelio. ¿Me explico, iglesia? Así es que la Biblia dice que buenos, ¿cuántos hay? Quiere decir que todos somos malos. Usted lo he explicado muchas veces. Usted dirá, pero ¿por qué un ser humano va a morir y va a pagar por la eternidad, los siglos de los siglos, el haber rechazado a Jesús? ¿Por qué? Porque el hombre que es malo hoy
va a ser malo por los siglos. Por eso es que sigue la retribución de su castigo por la eternidad, hermanos. Casi termino, la penúltima. Enseñan que solamente los testigos de Jehová constituyen el pueblo de Dios y los demás son seguidores del diablo, dicen ellos. Esa es la creencia de ellos. Porque según Apocalipsis 17, donde habla de la gran ramera, habla acerca de que todos pertenecen a la falsa religión, menos ellos, porque son los testigos de Jehová. ¿Cuántos aquí conocen personalmente testigos de Jehová? A ver, hermano, ¿cuántos aquí conocen testigos de Jehová? Personalmente, que usted los conoce. Yo tengo un hermano, bueno, yo no sé si sea testigo de Jehová todavía, pero él decía que era cuando yo lo visitaba en México. Pero es una cosa, hermano. Yo he mirado testimonios malos de cristianos. He mirado testimonios malos de cristianos. Pero hermano, ellos dicen, háganse a un lado, que ahí les voy. Créame, que sus obras son obras malas, hermanos. Malas, de personas porque no tienen a Cristo, no han sido transformados en su alma, en su corazón, en su ser. Si es que no estamos hablando de que quién es bueno, los buenos van al cielo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la verdad nos transforma para ser seguidores y discípulos de Cristo. ¿Amén, hermano? Y el cristiano tiene la probabilidad siempre de aprender y crecer y avanzar en Cristo. Último, consideran que es pecado saludar a la bandera de su respectivo país. Consideran que es pecado servir a las fuerzas armadas. Y también consideran, hermano, que es pecado recibir transfusiones de sangre. Termino. ¿En qué se basan? Bueno, se basan allá en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no se arrodillaron ante la imagen de Nabucodonosor. Ellos dicen, no, es que nosotros como Nabucodonosor no nos arrodillamos ante la bandera, no la saludamos, no tenemos ninguna clase de contaminación con la sangre. Un padre testigo de Jehová, si sabe que su hijo necesita transfusión de sangre, ellos prefieren que se muera su hijo antes de hacerle una transfusión de sangre. Como siempre, todas las sectas son sumamente dañinas. En su error y en su engaño arrastran a todas personas inocentes, no importa. ¿Son los testigos de Jehová una secta, hermanos? Definitivamente sí. Definitivamente son una secta. Sus herejías, hermanos, que niegan flagrantemente las verdades bíblicas, tuercen una infinidad de textos bíblicos. La versión del Nuevo Mundo que ellos tienen han borrado porciones que hablan acerca del infierno, borran la palabra infierno, niegan al Dios verdadero, niegan a Cristo, niegan al Espíritu de Dios, tergiversan, hermano, a la palabra de Dios. Ellos no son víctimas de nada. Los testigos de Jehová no son víctimas de nada. Ay, pobrecitos. No son víctimas. Ellos son usados directamente por Satanás para engañar, para condenar las almas, para llevarlas hacia un camino de perdición, porque se levantan en contra del Hijo de Dios. Así es que cuando ellos evangelizan, hermano, no los admire. Al contrario, sea compasivo con ellos, porque ellos están creyendo que así ganarán la vida eterna, mas no saben que al negar al Hijo de Dios, lo único que ganarán será la paga de su pecado y de su maldad, hermanos. Vamos a terminar. Póngase de pie conmigo, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre Celestial.